controladito. Que seguimos Bueno, con la unidad. ¿seguimos con teoría o vamos a ejercicio? Yo iría a hacer ¿Vamos con ejercicio. teoría o vamos con ejercicio? No, para mí vamos a la unidad 2 y ahí hacer ejercicio de eso. ¿De esto querés ejercicio? Y no sé, porque Uy, no sé ¿qué cómo. ejercicio tenemos en la unidad 1? De la unidad 1, no, o sea, la 1 en total no. 1 conjunto numérico, que es lo último que dimos. Tipo operación entre conjunto y todo eso. Pasa que igual es difícil de hacer, porque hasta la profesora le costaba, porque tenía que hacer en el Paint. Así que imagínate. Si entendieron la teoría, yo creo que no le va a costar tanto el ejercicio, porque es lo mismo. No. Graficar y No, todo o sea, eso. Entonces, para que sepan las reglas. Yo la teoría entendí. Bueno, vamos con la 2. Igual. No sé cómo voy a explicar esto igual, ¿eh? Los axiomas. Apenas entendí yo esto, de los axiomas. Bueno, acá explica de vuelta los conjuntos, que los reales. Bueno, acá explica los conjuntos, claro, con los elementos de conjunto que vimos. Por ejemplo, los reales, ¿qué es? Es una unión entre los racionales y los irracionales. ¿Qué son los irracionales? Conjunto de números racionales. Bueno, los números imaginarios y no me acuerdo con qué otro conjunto era. Después, los racionales son todos los números que... Claro, son todos los números fraccionarios donde el denominador es un número entero y el número ahora es número entero y el denominador también es número entero, pero distinto de cero. Y a su vez, los irracionales incluyen a los no enteros y a los enteros. Que los enteros, a su vez, incluyen a los naturales y a los enteros negativos y al cero. Que no está catalogado como ni número natural ni nada. Entonces, nota, ¿qué dice acá? Que los enteros son todos los números en positivo y negativo. Que Q es el conjunto de números racionales y R el conjunto de números reales. Axioma de cuerpo. A ver cómo explico esto. Acá, esto es un tipo difícil de... Es como que vas a tener un número real con una operación como suma y una multiplicación. Esto, como estamos en axioma de cuerpo, va a tener estructura de cuerpo si cumple estas condiciones. ¿Qué dicen estas condiciones? Que el número real, la suma, tiene que tener una estructura conmutativa o abeliana, que abeliana no me acuerdo qué significa, pero bueno, conmutativa, la propiedad conmutativa, que R tiene que ser distinto de cero en la multiplicación. Ahí va a tener estructura de grupo. Y la última, que si es en la segunda operación, que la segunda operación es la multiplicación, porque la primera es la suma, si la segunda operación, bueno, acá te dice multiplicación o producto, es distributiva con respecto a la primera, o sea, si la multiplicación es distributiva con respecto a la suma, el grupo es conmutativo y entonces el cuerpo también lo será. Y acá explica, creo que es lo importante, esto no sé si se toma mucho, no sé si es solo teoría, pero acá están las leyes, que esto sí es lo que se usa y es con lo que se resuelven las ecuaciones y inecuaciones, que es lo que se va a tener que explicar. Vas a tener que decir, bueno, agrego esto, saco esto. Entonces, en la suma, que esto es como que habla de la suma, tiene estructura de grupo conmutativo cuando tiene la ley de composición interna.
este es el nombre, pero en realidad es fácil porque de lo que habla es que en los números reales, cuando vos sumes un número real a otro número real, por ley, que es esta, la ley de composición interna, el resultado de una suma entre dos números reales tiene que ser otro número real, sí o sí. Entonces, después, la propiedad asociativa. Esto que te dice que vos tenés tres números reales que se están sumando. Si vos sumás, por ejemplo, los dos primeros y después ese resultado le sumás al tercero, te tiene que dar igual si vos sumás los dos últimos y ese resultado sumás al primero. Acá básicamente dice lo mismo. La asociativa lo que dice que si agrupás a tres números y agrupás dos y sumás esto primero y después le sumas esto, te tiene que dar lo mismo que si agrupás los dos últimos y después le sumas el primero. Esa es la propiedad asociativa. Después el elemento neutro de la suma es cero. Básicamente eso. Es el número que sumado a un número real te da el mismo número real. Entonces todo número real sumado a cero da el mismo número real. Ese es el elemento neutro de la suma. Después el opuesto de la suma. Acá les puedo decir opuesto nomás porque las profesoras toman como opuesto cuando es el contrario de en la suma y inverso cuando es en la multiplicación. Entonces, le puede llamar opuesto. ¿Y qué dice el opuesto? Que es un número que sumado, ¿no? Sí, al número real que vos tengas, te tiene que dar cero. Entonces, ¿cuál es el número que sumado a un número real te dé cero? Es el mismo número real con signo contrario. Por ejemplo, si yo tengo menos 5, ¿cuánto le tengo que sumar? O sea, ¿cuál sería su opuesto para que obtenga cero? O sea que eso en las ecuaciones es lo que más vamos a usar, el opuesto. El opuesto, la existencia del elemento neutro, porque vas a tener que Igual poner a cero, claro, algunas, las de segundo grado. La de composición interna no. La asociativa creo que sí, a veces, aunque no es necesario. Creo que los profesores cuando resuelven no hacían la asociativa, usaban la conmutativa. Entonces dice, la suma es conmutativa porque el orden de los sumados no cambia el resultado. Este es lo mismo. O sea, si yo sumo 1 más 2, me tiene que dar lo mismo que si sumo 2 más 1. O sea, es cosas que creo que se saben todos, pero solo que ahora le ponen nombre y quieren que usemos esos nombres. Entonces, la propiedad asociativa conmutativa, el elemento neutro y el opuesto. Y bueno, la ley de composición interna que dice que si sumado un número real te tiene que dar otro número real, básicamente. Después la segunda condición, que esto ya habla de la multiplicación, si no me equivoco, sí. El elemento neutro para la primera operación es la suma, actúa como elemento absorbente para la segunda. Por esa razón, debemos analizar la estructura de los números reales distintos a cero para la segunda operación. Claro. Acá, ¿qué pasa? El elemento neutro de la suma era cero. Porque para todo número real, si le sumas cero, te da el mismo número real. Pero en la multiplicación ya no pueden funcionar igual porque ¿qué pasa cuando multiplicas un número por cero? Te da 1. Cero. Te da 1. Muy bien, Matías. Vamos bien. Muy bien. Entonces, cuando multiplicas por 0, te va a 0. Entonces se le dice que en la 1. multiplicación... Matías, ¿vos me estás diciendo en serio? ¡Te da cero! Sí, ya sé, boludo. Ay, Dios mío. El 0 tiene signo también, por cierto, para que sepan. Ah, sí. Entonces, en la multiplicación, el 0 actúa como elemento absorbente, se le dice. ¿Por qué? Porque para cualquier número que vos multipliques 0, te va a dar el mismo número, que es 0. Entonces, cuando se habla de multiplicación, siempre se saca el 0. Por eso, cuando se habla, se dice, para todo número real, menos 0. En multiplicación. En la suma da igual. Entonces, eso también tiene que saberse elemento absorbente, porque seguro si preguntan, elemento absorbente. El 0. La suma es neutro y la multiplicación absorbente. Absorbente, ahí está. Entonces, ahora las leyes que tiene la multiplicación. Primero la ley de composición interna, que esto funciona
idéntico que en la suma. ¿Qué pasa? Si vos tenés dos números reales multiplicando, por lógica, el resultado tiene que ser otro número real. Eso nomás dice la ley de composición interna en ambos. Solo que cambia la operación, en suma y en multiplicación. Entonces, la propiedad asociativa. Lo mismo que en la suma. ¿Qué pasa? Si yo tengo tres números reales multiplicando, si yo multiplico primero los dos primeros y después el tercero, me tiene que dar lo mismo que si multiplico los dos últimos con el primero. El elemento neutro. Acá cambia. ¿Por qué? Porque el elemento neutro en la suma lo que explica es que tiene que ser un número que sumado me tiene que dar el mismo número. Pero como en la suma era el 0 y en la multiplicación es absorbente, entonces tiene que tener otro elemento neutro. Entonces, ¿qué elemento neutro se utiliza en la multiplicación? Se usa el número, el mismo número, cualquier número que vos tomes, elevado a menos 1. Importante que se noten eso. ¿Por qué? No sé si se acuerdan qué hace cuando un número está elevado a menos 1. ¿Quién se acuerda? Se invierte y queda como fracción. Exactamente. ¿Y si es una fracción? ¿Y el numerador es 1? Queda tipo, se invierte y queda el número nomás. O sea, el que está abajo queda como denominador, Claro, ¿era? pero siempre se invierte, numerador. Siempre se Numerador. invierte. Ah, Entonces, por ejemplo, yo tengo 10, quiero saber el elemento neutro de 10. Entonces es 10 a la menos 1, que sería un décimo. Cuando yo multiplico eso, hago esta multiplicación, un décimo por 10 me va a dar 10 sobre 10. Y si simplifico, da 1. Y eso es lo que tiene que dar el elemento neutro en la multiplicación. Estamos hablando de un número que multiplicado por el número que queremos en el elemento neutro, tiene que darnos 1 el resultado. Por eso se utiliza eso, el número elevado a menos 1. A elevado a menos 1 es la fórmula. Y después está el inverso, que es el número por el que se multiplica cualquier número real que se tome para conseguir su inverso, vale la redundancia. Entonces siempre es por un número negativo. Ahí volví. Bueno, ¿dónde me quedé? Tercera condición. Ya vi ya. Bien, Antonella. Ah, no, expliqué mal. Atiendan, os voy a explicar mal acá. Elemento neutro, lo que expliqué es el inverso. ¿Entendieron? ¿Viste lo que expliqué en O el sea elemento que neutro? Del es número elevado a menos 1 1. y el inverso es menos 1. ¿O no? No. El El inverso, elemento neutro es menos 1. no. El inverso, lo que expliqué primero. El número elevado a menos 1. Eso. Sí. Eso es el inverso, no es el elemento neutro. Y bueno, y eso es lo que yo dije. Y el, Claro. Bueno. Vos me dijiste menos 1. Y yo el te dije, neutro, el elemento neutro es 1 y el elemento sí, inverso es 1. menos 1 me dijiste. Qué bueno. Y no, no es menos 1, es el número elevado a menos 1. Ojo, no confundo. Esto, mira acá. Ah, el número. Elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque el inverso tiene que dar 1. ¿Y por qué tiene que dar 1? Porque 1 es el elemento neutro. Entonces el inverso siempre tiene que dar el elemento neutro.
¿Qué pasaba en la suma? El elemento neutro era 0. Entonces, ¿qué tenía que ser el opuesto? Ser un número que dé el elemento neutro, que en la suma era el 0. Pero como acá el elemento neutro es 1, entonces el inverso tiene que ser un número, que en este caso es el número elevado a menos 1, que dé 1 como resultado. Ujú. Ahora sí. Tercera condición. Además, producto de segunda operación distribuida con respecto a la suma, primera operación simbólicamente. Bueno, sí, esto que lo mismo, que la multiplicación es distributiva respecto a la suma. O sea, si yo tengo A multiplicado, entre paréntesis, B más C, puedo hacer A por B más A por C. Esto creo que todos saben. Ujú. Entonces, la terna, que acá sale con terna, esto es una terna, tiene estructura de cuerpo. Si cumple todo lo que dijimos. Pero con lo que se tiene que quedar es con esto, con las reglas, porque es lo que se va a usar para resolver las ecuaciones de innovación. Entonces acá están las propiedades, por ejemplo, que yo también creo que ya tipo reusamos en el ciclo de nivelación, que es la cancelación y la simplificación. ¿Cuándo se cancela? Se cancela en sumas. Cuando se simplifica, en multiplicación. Esto siempre tiene que acordarse para no confundirse. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, yo tengo que 10 más 4 es igual a 10 más x, ponele. Y x sería la incógnita. Obviamente x vale 4, pero bueno, lo que quiero decir es que tenés 10 de los dos lados. Como vos tenés el mismo número, como explica acá, de los dos lados, supongamos que el 10 es la A, entonces vos ya sabes que si tenés el mismo número, los otros dos que te quedan son iguales. Entonces el 10 más 4, el 4 sería igual a la x que está al otro lado. Entonces se cancela, por así decirlo, los 10. Y queda el resultado que eso, que B es igual a C. Después la simplificación es parecida, pero no se cancela, porque no se dice que se cancela, porque cuando vos cancelás, estás igualando a 0 lo que cancelás. Pero en la multiplicación, si vos haces eso, te va a dar 0 el resultado, porque el 0 no es absorbente. Entonces, en la multiplicación se dice simplificación, que es un número que al final te tiene que dar 1, o un número menor o múltiplo. Por ejemplo, acá dice que A por B es igual a A por C. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá dice que te explica que A es distinto de 0, porque si no se va todo a 0. Entonces, si vos tenés tenés distintos números, pero multiplicados por el mismo número, el valor de esos números a lo que vos estás multiplicando, el mismo número, es igual, sí o sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. El orden de los números reales. Acá ya empezamos con las desigualdades, que esto ya te va metiendo tipo a las inecuaciones. Esto sí, lo del gráfico, ¿no? No nada que ver. La verdad no te sé decir. Acá está lo que dijo Rocío de tipo la Z, que se va resolviendo. Okay. Sí. No es una Z, pero bueno, vamos a darle que es una Z. Es medio raro. Lo del Vamos intervalo. a darle que es una Z. Lo del intervalo, lo de... No me acuerdo cómo se llama hasta acá. No sé si es acá. No sé, Eso es la sumatoria. La es... Sumatorio se llama esto, sí, pero este símbolo tiene un nombre. Sigma, ahí está, sigma. Bueno. ¿Y qué vos querías saber, Matías? Si acá están los intervalos. Sí, acá está. Sí. Con la sumatoria viene después. Sí. Intervalo cerrado, abierto. Qué hermoso esto. Las cotas, qué lindo. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? En axioma de cuerpo, hasta acá. El orden, bueno, entonces, si vos tenés una diferencia, una desigualdad entre dos números reales, si un número real es menor que otro número real, tiene que existir un número real que sumado al primero, al que es más chico que el otro, te dé como resultado ese número, el segundo, el más grande. O sea, acá, por ejemplo, mostrando acá. Si yo tengo que A es más chico que B, y estamos hablando que A y B son números reales, como acá dice,
Entonces, tiene que haber un número que sumado a A me permita igualar a B. Que acá dice, si A es más chico que B, C, siendo un número real, en este caso le puso positivo, sumado a A me va a permitir igualar a B. Gráficamente el número real se presenta una recta. Bueno, esta es la recta real, que esto es lo que van a tener que usar cuando empiecen la gráfica, que es la rectita para hacer los intervalos. Que ahí se representan todos los números reales. Ahora vienen los axiomas de orden. Esto creo que, no sé si también se usa. Yo me acuerdo que los otros sí se usaban para explicar, pero esto no sé si se usa. Que entonces, como estamos hablando ahora de números reales ordenados, entonces hay axiomas de orden. El primero es la ley de tricotomía. Entonces, ¿qué te dice esto? Porque esto ya estamos hablando, lo otro era más general sobre igualdades, acá ya estamos hablando de desigualdades. O sea, supóngase que el otro era de ecuaciones, bueno, esto se usa en ecuaciones. Fíjate que acá solo hay mayor, menor, bueno, todo eso. Entonces, lo que te dice la ley de tricotomía, si vos tenés dos números reales, entonces solo puede ocurrir una de las cosas que acá explica, una de las situaciones, en una desigualdad, siempre hablando de desigualdad, que el primer número que vos tengas sea menor que el segundo, que el primero sea mayor que el segundo, o que ambos números sean iguales. Eso es lo que te dice la ley de tricotomía, que solo puede pasar una de las cosas. O sea, vos no me podés tener un número que, por ejemplo, vos no me podés decir que A es menor que B y después decirme que A es igual a B. Solo puede pasar una de las cosas. Entonces, eso es la de tricotomía. Después está la monotonía de la suma. Esto expresa lo de que cualquier cambio que haga en un lado va a ser lo mismo en otro. Entonces, ¿qué te dice? Ahora estamos en una desigualdad. Si vos tenés una desigualdad entre dos números y vos sumás un número real a los dos lados, la desigualdad se mantiene. Yo te digo que 2 es más chico que 4, que es cierto, obviamente, y te digo, bueno, ahora sumale 3 a los dos lados, ahí te va a quedar que 5 es más chico que 7, y sigue siendo cierto. Entonces la desigualdad se sigue manteniendo siempre y cuando sumes el mismo número a los dos lados de la desigualdad. Bueno, esa es la monotonía de la suma, y después está la monotonía del producto. Acá no sé si es lo mismo, tres números reales, dos de los cuales tienen una relación, sí, lo mismo, pero con la multiplicación. Tenés una desigualdad y multiplicás por un número siempre y cuando sea positivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque obviamente si es cero, te va a dar los cero, y ahí la desigualdad no va a decir nada, porque te va a salir que cero es más chico que cero, nada que ver. Y después si es negativo, lo que pasa, no sé si explica acá, si no les digo, si vos multiplicás en una desigualdad a los dos lados por un número negativo, la desigualdad cambia. O sea, si yo tengo que A es más chico que B y multiplico a los dos lados menos 1, ponele, me va a quedar que A es más grande que B. Cambia la desigualdad. Entonces, solo la monotonía del producto se respeta cuando multiplicas a ambos lados de la desigualdad con un número positivo, mayor a 0. Acá te dice. Algunas propiedades del orden del producto. Teorema 1. Si A es más chico, bueno, esto es lo mismo siempre. Si vos tenés que A es menos que... Si vos tenés que A es más chico que 0, menos A va a ser más grande que 0, por lógica. Porque si acá sí te dice que A es más chico que 0, es un número negativo sí o sí. Ponele que es menos 1. Entonces, el opuesto de A, ¿cuánto va a ser? Que es menos 1. Menos 1. Y menos por menos es más. Entonces, te va a quedar 1. Y 1 es más grande que 0. Entonces, reemplaces por lo que reemplaces, siempre respetando que acá este A es un número negativo, esto te va a dar como cierto. O sea, si A es más chico que 0, menos A tiene que ser más grande que 0. Después teorema 2, acá no sé qué pingo dice. Cualquier número A, B, C en reales, tal que A sea más chico que B y C sea más chico que 0. Acá lo que le expliqué, claro, solo que no escribió. Que si el número por el que vos vas a multiplicar es menor a 0,
cambia la desigualdad. ¿Viste? Acá está, este es más chico que este, y acá le sale que este es más grande. Bueno. Terminamos los axiomas, llega la sumatoria. Esto como que explicaron, tipo por meter temas, por así meter temas, porque no volvimos a tocar nunca más. ¿Qué es una sumatoria? Esto es una suma, pero como dice acá, una suma abreviada. Te van a dar tipo unas condiciones y vas a tener que ir tipo añadiendo y haciendo todo una cosa. ¿Qué es lo que explica acá? No sé si está explicado. Esto vos decís que no va a entrar en el parcial, entonces. No, no dije eso. Capaz meten de forma. Lo que Para no dije. rellenar. Sí, porque no volvieron a tocar el tema. Por eso nomás. Pero creo, no sé, no te puedo decir que no, porque no soy profesor. Por la duda estoy en todo. Yo siempre digo eso. Por la duda estoy en todo. Y aparte esto tampoco, me pasa que no sé cómo explicarle para que se entienda bien, pero no es tan complicado como los otros. Si entendieron los otros, creo que esto es más fácil. Relativamente fácil. Entonces, ¿qué es la sumatoria? Bueno, primero tiene este signo. Y lo que vas a representar es abajo, tipo como el primer valor que vas a tomar para empezar a hacer la suma. Y arriba el último. ¿A qué voy con esto? Y acá, esto siempre va también, el A, que acá es el número o la condición que te da, y la I es lo que vos vas a reemplazar por lo de arriba hasta lo de abajo. Esto siempre como en escalera. Por ejemplo, si acá yo tengo el 1 y acá tengo un 10, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una sumatoria de A1, A2, A3, 4, siguiendo todo. Supónganse que acá una escalera tiene que subir, pone cada numerito por cada número natural, siempre natural, o sea, 1, 2, 3, así, se cuenta así, hasta llegar al de arriba. Como dije 10, bueno, tendrías A1 más A2 más A3 hasta A10. Y ahí se resuelve la suma. Y eso nomás. O sea, es una suma, no sé cómo decirle, como por mayorización nomás te digo. O sea, como que en vez de ponerte la suma así, por llevarlo, te dicen, bueno, sumame esto y te ponen acá el mínimo y el máximo y ahí andas haciendo y reemplazando. Entonces acá están las propiedades de la sumatoria. No sé si está muy bien explicado. Bueno, te dice como que es distributivo, por así decirte, nomás te digo. Porque vos tenés una sumatoria, esto, que es esto de acá, solo que está encima, ¿no? Por algún motivo. Y lo de acá sería este paréntesis. Entonces, ¿qué te dice? Si vos tenés una sumatoria, entre paréntesis, de A, I más B, I, es lo mismo que vos digas que tenés la misma sumatoria para A, I, más la misma sumatoria para B. Básicamente, le metió la sumatoria a cada uno por separado. Hizo la distributiva. Después, la otra, la segunda. Si vos tenés una sumatoria de un número acá, K, multiplicado por A a la I, es lo mismo que vos separes, por así decirte, el K, la multiplicación, le lleves adelante, como le lleva acá, y hagas la sumatoria de A y nomás. Entonces, resolver la sumatoria y ahí multiplicas por K. Esto es lo que te dice la propiedad. Siendo K constante. Entonces, después la última te dice que si tenés una sumatoria de K, Expulsado y María. ¿Se escucha? si tenés una sumatoria de K, porque claro, acá siempre tiene que fijarse la condición que le dice. Acá le dice que I se reemplaza por el número. Entonces, claro, si vos tenés una sumatoria y no tenés I, como acá, no tiene sentido hacer nada porque I sí. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el número que tengas acá arriba. No me acuerdo cómo le llaman. Superior, inferior. Sí, era superior inferior, pero era algo adelante. No me acuerdo qué palabra era adelante. Pero bueno, superior e inferior le decimos. Entonces, se multiplica. Si no tenés nada, no tenés una I, que no es lo que te permite hacer la suma. No. Intervalo ya es otra cosa. No me acuerdo cómo se llama. No importa. Superior e inferior le decimos, listo. Entonces, si tienen
esto, una sumatoria, donde no tienen la constante que les dicen, ya le dice que es i, pero bueno, vos tenés k. Entonces, lo único que puedo hacer para no estar resolviendo al pedo, pones que el número de arriba, el de superior, se multiplica por k. Y eso es el resultado. Acá básicamente le explica, que te dice i, l, k. ¿Y qué hace? Como no tiene i, resta, suma más 1. Eso no entiendo muy bien por qué se hace eso. Y ahí se multiplica por k. Y ahora los intervalos. Qué lindo. Hola, ahora no va mucho con gráfico, creo que pone solo eso, ¿no? Entonces, intervalo que vas a tener, intervalos abiertos o cerrados. O semiabiertos, semicerrados. Pero siempre con eso. O sea, solo va a haber abierto y cerrado. No hay otra variante. Entonces, cerrado. El cerrado, lo que te dice, aparte que se representa con los corchetes, esto no, supongo que saben, ¿no? Con los corchetes mirando para hacia adentro. Y gráficamente con puntos y se pintan todos los puntos. Bueno, eso tiene que acordarse. Después, entonces, ¿qué representan los cerrados? Representan un intervalo entre los números y los números que vos tomes a los extremos vas a incluirlos. O sea, si yo te digo que acá tenés un intervalo entre 2 a 4, el 2 y el 4 va incluido dentro del intervalo cerrado. Y se usa así. ¿Cómo es? La desigualdad con es igual. Con el palito abajo. Cuando es cerrado. El abierto. Lo mismo que el cerrado, solo que los corchetes se escriben hacia afuera. Cuando vos representás simbólicamente y gráficamente los puntos, pero en blanco por adentro. No se pintan, por así decirlo. ¿Y a qué se refieren los abiertos? Que tenés un intervalo, pero los extremos no se toman. Si el mismo ejemplo, yo tengo un intervalo entre 2 a 4, ahora me va a incluir todos los valores que estén entre 2 y 4, pero 2 y 4 no. O sea, empezaríamos de, no sé, 2,00001 y terminaría en 3,99999 y así. No entrarían en los números como tal 2 y 4. Y se representa así, o sea, lo mismo, la misma desigualdad, pero no tiene el palito abajo. Esa es la forma más fácil de identificar. Cuando tiene el palito es que es cerrado de ese lado y cuando no tiene es que es abierto. Acá no explica, o sí, no, acá habla de las cotas. Pero puede ser abierto por un lado y cerrado por otro. Entonces, lo mismo, respetás. Por ejemplo, si es cerrado en 2 y era abierto en 4, yo acá primero le escribo el corchete para adentro y al 4 le finalizo con el corchete para afuera. Y cuando pinto el primero todo completo y el segundo le dejo en blanco. Si el primero abierto y el segundo cerrado, lo mismo, pero al revés. Y así. Va a variar, pero siempre tienen que saber cuándo es cerrado y abierto. Entonces ahí juegan con eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya que estamos yendo muy rápido, ¿eh? Creo que queda esto y ya sí, ya terminamos la 2. Impresionante. Nazi. El conjunto de cotas. ¿Ven? Las cotas. Acá estamos, sí. Eso no Hay entiendo. cotas. ¿Cómo? Eso no entiendo. Ah. Pensé que dijiste eso, entiendo. Es que bueno, para Antunes. Déjame explicar. Bueno, conjunto de cotas. Tenés cotas superiores e inferiores. Eso sí, siempre que se habla de cotas estamos hablando de intervalos. Siempre que hablamos de intervalos, estamos hablando de números en la recta real. O sea, siempre, cuando hablamos de esto, siempre vamos a hablar de números reales. Siempre. Entonces, las cotas van con los intervalos. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un intervalo, acá, ponele este intervalo, esta definición es importante porque siempre que vos tengas un intervalo finito, o sea, que tenga fin, vas a tener cotas. Si tenés un intervalo infinito, no tiene cotas. Acuérdense de eso. Si tiene finito, son cotas. Y si no tiene finito, No tiene cotas.
Sí. Bueno, entonces, en un intervalo finito, ahora vamos a hablar de finito porque si no, no voy a poder explicar cotas, vas a tener cotas superiores y cotas inferiores. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de números reales. Entonces, los números reales son hasta el infinito. Entonces, vos me hagas el intervalo que me hagas, siempre que sea finito, obviamente, vas a tener números más chicos y números más grandes. Primero explico las superiores. Esto siempre hablando de la derecha, porque para la izquierda los más chicos, para la derecha los más grandes. Entonces, cuando hablamos de superiores, vamos a la derecha. Tenemos acá un intervalo. El mismo ejemplo, supónganse. Intervalo entre 2 y 4. Explico primero cerrado. Cerrado en 4, que es de donde queremos trabajar porque queremos trabajar con las superiores. Siempre vamos a los extremos. Entonces, 4. ¿Qué cotas superiores tiene? Si estamos hablando de un intervalo cerrado, estamos incluyendo el 4. Entonces, de 4 en adelante, vamos a tener el conjunto de cotas superiores. Todo lo que sea igual o mayor a 4 es el conjunto de cotas superiores del intervalo que yo propuse como ejemplo, del 2 y 4. Aunque esté abierto o cerrado. No, ojo. ¿Por qué? Estoy explicando cerrado, por eso. Escúchenme bien. Ah, bueno. Ah, El bueno, intervalo cerrado, entonces, el intervalo cerrado, en el 4, que es el extremo mayor que tenemos, del 4 igual a 4, por eso dije, es cerrado, porque es igual a 4 o mayor, es el conjunto de cotas superiores. Explico abierto, ya para aclarar la diferencia. Si yo tengo abierto un 4 y quiero explicar las cotas superiores, 4 ya no va a estar incluido en las cotas superiores. Entonces, cuando sería yo... a partir del 5. No. No, a partir de Ojo. 0,0,1. Claro. ¿Y cómo explico eso? Digo que las cotas superiores, el conjunto de cotas superiores, tiene que ser mayor a 4. No como antes, mayor o igual. Eso siempre teniendo en cuenta si es cerrado o abierto. Si es cerrado es porque incluye. Entonces ahí puedes poner mayor o igual a las cotas superiores, de ese extremo. Si es abierto, mayor, sin el igual. Entonces, todos A ver, esos ¿puedes decir números, eso de vuelta? ¿Abierto era cuándo? si tenés abierto, no incluye al número, entonces solo sería mayor a ese número. ¿Se representa con el signo ese de mayor y menor nomás? Claro, ¿O cómo? Ah, claro. ok. Y cerrado O sea, sería, si te da igual, sí, o sea, si es mayor o menor igual, es cerrado. Y si no, abierto. ¿Sí claro, o no? pero mayor. Acuérdense que estamos Pero superiores. mayor. Ahora estamos hablando Ah, mayor. Inferiores sería menor. Pero O ahora sea, en si te superiores da sería igual, mayor. mayor o cerrado. igual en realidad, entonces. Sí. Cerrado, sí, cerrado mayor o igual. Abierto, solo mayor. No tiene el palito abajo. Abierto. Ah, ok. ¿Y Bueno, cerrado? mayor o igual. Mayor o igual. ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, quedamos en eso, ¿no? Quedó claro que es conjunto de cotas. Es del intervalo que vos tengas, el extremo mayor de ese intervalo, dependiendo de si tenés abierto de ese lado o cerrado, partiendo de ahí vas a tener el conjunto de cotas. Ahí ya depende de cómo sea abierto o cerrado, si va a incluir a ese número del extremo o no. Y ahora explico por qué es importante eso de que incluya o no. Porque tenemos cotas superiores donde hablamos de el número, porque acá hay dos definiciones, que es supremo y máximo. ¿Qué es el supremo? El supremo es el número más chico que forma parte del conjunto de las cotas superiores. A ver cómo puedo explicar esto para que quede claro.
En el mismo ejemplo, Número más chico que conforma. el conjunto de las cotas superiores. Entonces vos tenés el intervalo, el mismo de antes, 2, 4. Ponele que ya está cerrado en 4. Entonces, ese 4 es el número más chico que conforma las cotas superiores. ¿Por qué? Porque cuando vos anotaste el conjunto de cotas superiores, ¿cómo anotaste? Mayor o igual. Entonces, ese 4 va a ser el número más chico que conforme de las cotas superiores. Entonces, esa es la definición de supremo. El número más chico, que en realidad, si se le hace más fácil, siempre es el extremo, generalmente. O sea, si acá hay 4, el extremo es 4, el supremo siempre va a ser ese 4, el último. Sea, no sé si acá te dice, número veces, número supremo, un conjunto no vacío, veces, si ve cumple cuando ve una cota superior. Claro, es eso. Básicamente el número que obtenga en el extremo va a ser supremo siempre, sea abierto o cerrado. Y ahora viene la diferencia con el máximo. ¿Qué pasa con el máximo? El máximo, no sé si acá explica, o más arriba. Sí, acá. El máximo es el supremo, pero solo si se incluye dentro del conjunto de las cotas. O sea, no, dentro del conjunto, del intervalo. Por eso, ¿qué pasa? Si es cerrado en 4, ¿qué pasa con el 4? ¿Es supremo, como Está quedamos? excluido. No, está incluido, es cerrado. Y sí. Y bueno, por eso, está incluido. Cerrado Sí. sería supremo y a su vez sería el máximo. ¿Qué pasa si yo en el 4 pongo abierto? No se incluye el 4. ¿Te dirías en un supremo? Sí. Pero ¿qué pasa con el máximo? Ya no está incluido dentro del intervalo. Entonces, cuando te piden máximo dentro de un intervalo donde vos tenés un sistema, tenés abierto, pones que no tiene máximo. Sí, así nomás le escribís, no tiene máximo. O le pones el conjunto vacío, creo que también vale. Pero eso es importante, supremo siempre va a tener. Siempre estamos hablando, obviamente siempre que podamos definir cotas. Y cuando podemos definir cotas, cuando tenemos un intervalo finito. Siempre cuando vos puedas definir todo eso, vas a definir el supremo, que es el extremo. Ya sea abierto o cerrado, no importa. El último número que vos notaste acá es el supremo. Lo que cambia es en el máximo, que el máximo solo está cuando es cerrado, o sea, cuando está incluido. Si no está incluido, no tiene máximo. ¿Quedó claro? No. Sí. ¿Dónde te perdiste? No, quiero ver un ejemplo, pero después nomás cuando termine de explicar porque no me quedo bien. Dale. Entonces, bueno, el símbolo acá lo mismo. No tiene máximo. Axiomas de completitud, ¿qué? Todo conjunto no vacío S de número real acotado seguramente posee el supremo. Bueno, sí, esto es lo que le dije. Pone nombre más raro. Bueno, ahora las inferiores. ¿Qué pasa acá? Es lo mismo. Lo mismo, pero con lo más chico. Entonces, antes estaba haciendo ejemplo con el 4. Ahora estaríamos trabajando sobre el 2, que es el más chico. ¿Qué pasa en las cotas inferiores? Lo mismo. Es un conjunto de números que son más chicos o que conforman el número reales, todo lo más chico al intervalo que se propuso. Como este era el 2, serían todos los números más chicos que 2 o iguales. Ahí depende ya si es abierto o cerrado. Bueno, esa definición es lo mismo. Estamos con lo mismo que es más chico. Acá aparecen dos definiciones. Como en el otro teníamos supremo y máximo, en inferiores tenemos ínfimo y mínimo. ¿Qué pasa? Hay uno que funciona igual, que es el ínfimo, que sería siempre el extremo más chico. En este caso, en el ejemplo que puse, sería el 2. Ya sería abierto o cerrado, el 2.
va a tener siempre ínfimo. O sea, siempre que tengas cotas inferiores y superiores, siempre va a tener un ínfimo y un supremo. ¿Dónde cambia? En el máximo y en el mínimo. ¿Qué pasa en el mínimo? Es igual que en el máximo en el otro. Si se incluye, si es un sistema cerrado, si se incluye dentro del conjunto, tiene mínimo. Si es abierto y el 2 ya no se incluiría, no tiene mínimo. ¿De ahí quedamos? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, más o menos. ¿Si puedes explicar vuelta? ¿Todo? No, la de lo de inferior nomás. Ah, es tipo lo mismo que el otro, que el superior, solo que es para el lado izquierdo. ¿Viste? El otro era para el derecho, acá Sí. trabajas con los más chicos. Entonces, la cota inferior o el conjunto de cotas inferiores son todos los números más chicos, el extremo más chico que vos tengas al intervalo. En Ujú. este caso, en el ejemplo que puse del 2 y 4 sería el 2. Entonces, vos vas a tener dos definiciones, un ínfimo y un mínimo, que pueden ser o no ser lo mismo. El ínfimo siempre va a estar en las cotas inferiores, como siempre está el supremo en las superiores. ¿Cuál es el ínfimo? El número más chico del intervalo. El extremo más chico del intervalo. En este caso era el 2. Si Pero está cerrado, abierto, abierto. no, da igual. Cerrado o abierto, como el supremo. Cerrado o abierto, da igual. Ese número siempre va a ser el ínfimo. Bueno. Siempre que vos tengas cotas inferiores o superiores, va a tener un ínfimo o un supremo. ¿Dónde Ujú. cambia? En el mínimo y en el máximo. Si vos tenés, como en el anterior, si era cerrado en 4, 4 estaba incluido. Entonces, ¿cuál era el máximo? 4, porque está incluido. Si el 4 estaba abierto, no tenía máximo, porque ya no está incluido. Lo mismo pasa en el inferior. Si vos incluís el 2, si estamos hablando de un sistema cerrado, y me incluís el 2, en las cotas inferiores tendría un mínimo, que sería el 2. Si es abierto en 2, ya no tendría mínimo. Ya sería conjunto vacío o pones no tiene mínimo. Y listo. Ajá. Sí. Ahora sí. Ahora voy a ver si puedo meterme al Paint, porque creo que Rocío quería un ejemplo. Sí, de los dos, sí, tienes ganas. No sé si tengo ganas de ver si manejo esto porque no entiendo un pin. Ah, Esto es está el bien. Paint. Sí, ¿Quién lo antes maneja? yo me acuerdo que era re fácil en el Windows 7. Yo me entrada dibujada porquería. Pero ahora no encuentro. Ahí está. Así puedo compartir. Oye, loco, nada que usted, compañero. Isa me está hablando de hoy y no me dicen que está hablando. Dios mío. Yo pensé que estabas leyendo. Sí, estoy explicándote leyendo. Un capo soy, ¿viste? Si es Sí. cerrado 2 al Bueno, 4 a más pensé que era igual que tu infinito. hermana Túnez. ¿Cómo? Pensé que eras ¿Cómo? igual a tu ¿Repetime hermana ese? Túnez. Listo, nunca más. Estudian solo. Así no aparezco más. Dale, Manga estúpido. desgraciado. ¿Entendiste, Isa? Bueno. No, ¿sabe qué? Ahora, como solo Rocío pidió ejemplo y ya bardeo, no voy a explicar nada. Creo que hasta acá podemos dejar la reunión. ¿Qué me importa? Voy a mirar el profe Julio. Profe Alex, mejor. Uy, Susi Pro. sí, sí. Lápiz, este está mejor. Uy, líneas. ¿Zoom tiene esto? 100, pantalla completa. No. Bueno, trabajamos así. Ahí. A ver si puedo bajar el coso. El tamaño Contorno. era con la ruedita, Acá, creo. tamaño. Ahí está, ahí está. Bueno, mejor. Entonces, vos tenés esto. Me queda bien. Y a una rayita. Uy. Me va a costar un poco, pero se va a poder explicar, ¿eh? Ahí, esto. Entonces, yo tengo ahí, ponele, y tengo acá.
aunque no es nada tuvo. Ay, no sé, chicas, qué lindo. No importa, igual se entiende. Sí, pero se me da encima todo. 8. Bueno, mejor. Uy, qué onda, vieja. Uy, Una Minecraft. cagada este pen. Ah, me cae encima. Muy bien. Ey, muy piola el pen. Recomendadísimo. bueno, pero se entiende ahí. Ahí estamos. De última sale con el lápiz nomás. Listo. Eso, Con el lápiz. Bueno. ¿Se sí, viene pulso? dale. Peor pulso que el de la profesora no creo que tenga. Ahí se entiende Ponele con que dos. es un 2. Vamos a Sí. suponer, vamos a imaginarnos un 2 y vamos a suponer también imaginarnos que esto es un 4. Bueno, Sí. entonces, hacemos esto. Voy a aplicar primero con... A ver, se leía mejor. Ahí, más grande. Vamos a aplicar primero superior. Voy a poner 2 abiertos para explicar. ¿Qué? Uy, Ricardo, se están ganando todos los numeritos, ¿eh? Para que les vaya a visitar y les caiga bien a piña. Sí. Bueno, cota superior, ¿qué pasa? El conjunto de cotas superiores es el número, dependiendo ya si es abierto o cerrado, pero que incluye o no al extremo más grande del intervalo que ustedes tienen. En este caso el 4. Entonces va a partir de 4 en Para adelante. los más grandes. Claro, para arriba, siempre para arriba. Este sería para positivo. Bueno, no, mejor no le pongo esto porque le van a confundir, porque imagínense que le ponen, por ejemplo acá ya está, las cuotas inferiores también tiene positivo, tiene el 1, tiene el 2. Entonces siempre piensen en mayor nomás, mayor y menor. Entonces, acá van a tener números mayores, un conjunto de números mayores, a partir de el 4, está incluido o no, eso ya depende, pero en adelante, eso seguro. Y en las cotas superiores hay dos definiciones, que es el supremo y el máximo. Todo intervalo que tiene cotas superiores tiene supremo. Todo. Sea abierto o cerrado, tiene que quedarse. Todo intervalo que tiene cotas superiores tiene un supremo. El supremo es el número que tiene el extremo. Por ejemplo, acá tenés el 4. ¿Cuál es el supremo entonces? El 4. Vas a poner que el supremo es 4. Punto. Después Aunque tenés, sea abierto y cerrado. claro, eso da igual. En el caso del supremo da igual. Abierto o cerrado es el número del extremo más grande que vos tengas el intervalo. Ok. Supremo entonces sería siempre 4, aunque sea abierto y cerrado. Claro. Este caso abierto, pero es porque voy a explicarlo ahora. Ok. Máximo. ¿Qué pasa en máximo? Máximo es el mismo número que el supremo, pero solo está presente cuando el intervalo es cerrado de la parte que vos estás tomando. En este caso estamos tomando las cotas superiores, entonces el intervalo tiene que ser cerrado superiormente, o sea, en el 4. Esto tendría que estar pintado. ¿Qué pasa? Como en este caso, que no está pintado, es abierto en 4. Cuando el supremo no está incluido en el intervalo, 4 no está incluido en el intervalo, no tiene máximo, básicamente. Si es abierto en 4, no tiene máximo. Si esto yo le pinto, ahora cerrado, ¿cuál sería el máximo? 4. ¿Entienden eso? Sí, Sí, bueno, sí. ahora sí te creo. Bueno, y ahora lo mismo, pero con el ínfimo y el mínimo, las cotas inferiores. ¿Qué pasa acá? No es tan difícil de entender porque si entendieron superior es lo mismo, porque el concepto es el mismo, solo que cambian las palabras. Acá van a trabajar con los valores a la izquierda y van a partir siempre del extremo más chico, en este caso del 2. ¿Qué es una cota inferior? Entonces, todos los números, incluido o no en 2, pero menores, eso seguro. Bueno, todos los números son el conjunto de cotas inferiores.
ahí se encuentra el ínfimo y el mínimo. Como en el superior, todo intervalo que tenga conjunto de cotas inferiores va a tener un ínfimo. Sea abierto o cerrado, siempre va a tener un ínfimo. ¿Cuál es el ínfimo? El número más chico del intervalo. 2 en este caso. Es en el caso del ínfimo. Entonces, el mínimo, ¿qué es el mínimo? Lo mismo que con el otro. Es el ínfimo, pero solo está presente si el ínfimo se incluye en el intervalo. Si estamos hablando de que está cerrado inferiormente. ¿Qué pasa acá? Está abierto. Entonces, ¿este intervalo tiene mínimo? No. No, porque está abierto. ¿O no? ¿Y ahora? ¿Ahora Ahora sí? sí. Bien. Ya está, gente. ¿Entendieron entonces? Estamos. Vamos. No, gente, yo me tengo que ir porque son las 6. Dale, dale. Avanzamos muy bien igual, ¿eh?